República Bolivariana de Venezuela, 28 de enero de 2026. Analizamos hoy una serie de decretos y resoluciones que nos ofrecen una radiografía de la administración pública en pleno funcionamiento. A primera vista, pues parecen documentos burocráticos sin más, pero si miramos de cerca, emerge una historia con dos caras. Por un lado, una búsqueda casi obsesiva de la eficiencia, concentrando poder y decisiones en muy pocas manos. Y por otro, una burocracia que se expande para intentar gestionar hasta el más mínimo detalle del Estado. Vamos a ver cómo se manifiesta esta tensión en nombramientos clave, en la gestión del dinero público y en la delegación de funciones en ministerios que van desde el transporte y la defensa hasta la salud. Venga, vamos a meternos en faena. Empecemos por lo más alto, por la presidencia. Hay un par de decretos firmados por la presidenta encargada, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, que son para enmarcar. Y primero tiene que ver con el transporte público de la capital. Sí, es el decreto que doma a Aníbal Eduardo Coronado Millán como presidente de la corporación Metrobús Venezuela. Es un cargo clave para la movilidad de millones de personas en Caracas. Lo curioso es que se le nombra en calidad de encargado. Y eso ya es interesante. ¿Qué implica exactamente ser encargado? ¿Es una forma de mantener la provisionalidad, de tener más flexibilidad para quitarlo si no funciona? Exactamente. Ser encargado sugiere que no es un nombramiento definitivo. Puede ser por muchas razones. Un periodo de prueba, la necesidad de cubrir un puesto rápidamente mientras se busca un candidato permanente, o simplemente una herramienta política para no atar el cargo a una persona a largo plazo. Da al Poder Ejecutivo un margen de maniobra, pues, considerable. Vale, pero eso no es lo más llamativo. Un momento, que me aclare. El decreto presidencial, para ser válido, tiene que estar refrendado, es decir, contrafirmado por el ministro del ramo, en este caso el de Transporte. ¿Y quién es el ministro de Transporte que firma y valida el nombramiento? El propio Aníbal Eduardo Coronado Millán. Vaya. O sea que se nombra a sí mismo con la bendición de la presidencia. Eso es tener confianza en el propio criterio. ¿Qué implicaciones tiene algo así en términos de control? Pues aquí es donde se ve esa búsqueda de la eficiencia de la que hablábamos. Esta contrafirma no es un mero formalismo, es el mecanismo por el cual el ministro del ramo asume la responsabilidad política y legal del decreto. En teoría es un sistema de freno y contrapeso. Lo fascinante aquí es que el freno y el acelerador son la misma persona. Desde un punto de vista operativo, fusionar el rol de supervisor y ejecutor puede hacer que las cosas vayan mucho más rápido. No hay que pedir permiso a un superior, que es, bueno... Que es uno mismo. Exacto. Claro, se eliminan reuniones, burocracia, pero a costa de eliminar también un filtro de control. La pregunta que surge es, ¿qué mecanismos de rendición de cuentas se sacrifican en nombre de esa agilidad? Esa es la pregunta del millón. Y este patrón no parece un caso aislado. Vemos otro decreto presidencial, esta vez nombrando al director general del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, la principal puerta de entrada y salida del país. Un puesto absolutamente estratégico. Se nombra a Rolando José Alcalá Miranda. Y de nuevo, la firma que refrenda, la que da validez al acto, es la del ministro de Transporte, Aníbal Eduardo Coronado Millán. Exacto. Se establece un patrón muy claro. La presidencia señala la dirección estratégica con el nombramiento y una figura de máxima confianza en el ministerio correspondiente asume el control operativo y la responsabilidad legal de ejecutarlo. Se consolida el poder en un área crítica como es el transporte nacional e internacional. Y esa lógica de control desde arriba se ramifica por todos los ministerios, cada uno con su propio ámbito. Vayamos a uno de los más sensibles. Defensa. Aquí no hablamos de un decreto presidencial, sino de una resolución ministerial, un acto de menor rango, pero de enorme importancia interna. La firma el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y nombra al general de división Emiliano Ernesto Cegarra Delgado como nuevo director del SEDEFAM. SEDEFAM, para quien no lo conozca, es básicamente el gigante logístico de las Fuerzas Armadas. Es el Amazon del Ejército, la Marina y la aviación, vamos. El que gestiona y distribuye todo desde el combustible hasta los uniformes. Poner ahí a un general de división no es moco de pavo. Esto se interpreta como un premio o como una forma de asegurar que una figura de máxima confianza controle hasta el último tornillo. Probablemente ambas cosas. Es una posición de un poder logístico y administrativo inmenso. Controlar el SEDEFAM es controlar la operatividad de toda la Fuerza Armada.
Al colocar a un general de división, una de las más altas graduaciones, se asegura no solo lealtad, sino también una cadena de mando directa y sin fisuras para la gestión de recursos que son vitales para la seguridad nacional. Es la doctrina del control total aplicada a la logística militar. Y ese control sobre el flujo de bienes y servicios en lo militar tiene un reflejo casi idéntico en el control del dinero en el ámbito económico, porque mientras Defensa se asegura de controlar su cadena de suministro, el Ministerio de Industrias publica una resolución que es, en esencia, el mapa de control de su propio presupuesto para 2026. Así es. Es una resolución que aprueba la estructura financiera del presupuesto de gastos. Pero lo realmente significativo no es el documento en sí, que es un trámite anual, sino cómo se asigna la responsabilidad. Exacto, no es un presupuesto anónimo. Le ponen nombre, apellidos y DNI a la responsabilidad de cada euro gastado. El texto designa a los jefes de áreas clave como cuentadantes responsables. No se limita a nombrar al de la Oficina de Administración, sino que especifica también al jefe de la Superintendencia Antimonopolio, al de la Comisión Antidumping, al de la SUNDE, que es la Oficina de Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Es una forma muy directa de decir, el dinero para en esta mesa. Conecta la estructura presupuestaria, que puede ser muy abstracta, con la responsabilidad personal, un principio fundamental de la administración pública. Si hay un desvío de fondos o una mala gestión en el área antimonopolio, por ejemplo, ya se sabe a qué puerta hay que llamar. Se personaliza la gestión financiera del Estado. Aunque suene a un principio fundamental, en la práctica no puede convertirse también en una forma de señalar culpables fácilmente cuando algo sale mal, en lugar de analizar fallos sistémicos. Es más fácil señalar a un cuentadante que admitir que el sistema presupuestario tiene fallos estructurales. Es una observación muy pertinente. Es un arma de doble filo. Por un lado, fomenta la diligencia y la transparencia porque nadie quiere que su nombre esté asociado a un escándalo. Por otro, puede incentivar una aversión al riesgo excesiva. Nadie se atreve a tomar decisiones por miedo a equivocarse. O, como bien dices, puede servir para individualizar culpas que en realidad son sistémicas. Es el eterno debate entre la responsabilidad individual y la estructural. Hablando de responsabilidad, hay dos resoluciones que son un caso de estudio sobre cómo el Estado intenta ser ágil delegando una cantidad de poder abrumadora. La del Ministerio de Salud es para leerla con calma. La resolución 025 es un ejemplo clarísimo de delegación masiva. La ministra de Salud delega en una única persona, la directora general de la Oficina de Gestión Humana, Valle Teresa Bompard Hernández, una lista de atribuciones que es sencillamente enorme. Es que la lista es casi infinita. Le delega la firma de trámites de prestaciones sociales, la gestión de jubilaciones, ascensos, traslados, pero también le da poder para firmar contratos de trabajo, contratos de honorarios profesionales para médicos especialistas, por ejemplo, e incluso para otorgar poderes a abogados para que representen al ministerio en juicios laborales. Y por si fuera poco, hasta puede tramitar traspasos presupuestarios entre partidas. Imagina que la directora de recursos humanos de una empresa como Telefónica tuviera que firmar personalmente todo, desde la jubilación de un técnico en Galicia hasta el contrato de un nuevo directivo en Madrid, y además autorizar a los abogados para cada pleito. La cantidad de poder y la posibilidad de que se genere un cuello de botella es tremenda. Entonces, ¿por qué hacerlo así? ¿Por qué no distribuir esas tareas? De nuevo, volvemos a la tensión entre eficiencia y control. Por un lado, agiliza la burocracia. Evita que la ministra tenga que firmar cientos, si no miles, de documentos administrativos al día. Por otro, deposita un poder administrativo inmenso en una sola dirección general. El sistema se fía de esta persona, pero se protege. Hay un artículo clave, el artículo 4, que estipula que la directora deberá rendir cuentas a la ministra de absolutamente todos los actos que firme. La correa es muy larga, pero sigue atada al despacho de la ministra. Es un equilibrio delicado. Y este modelo se repite. En el Ministerio de Transporte vemos un patrón casi calcado. Sí. Con la resolución 001, se nombra a Gary Fernando Romero Colmenares como director general de la Oficina de Gestión Administrativa y, acto seguido, se le delega una lista de 18 tipos de actuaciones distintas. Y algunas son increíblemente específicas, lo que nos da una idea del nivel de detalle que maneja la administración. Le encargan, por ejemplo, gestionar los pagos a los extrabajadores del antiguo Instituto Nacional de Puertos, que ya ni existe, o renovar las pólizas de seguros de toda la flota de vehículos del Ministerio. Pero además, como colofón, el artículo 5 le nombra responsable de la gestión patrimonial, o sea,
el guardián de todos los bienes del ministerio. Una vez más, vemos esa concentración de responsabilidades administrativas y financieras en una figura clave. Es un reflejo de cómo se estructuran estos grandes ministerios para poder operar en el día a día. Se crean superdirectores de confianza para que la maquinaria no se pare, liberando al ministro para las decisiones más políticas o estratégicas. Y este modelo de gestión no se queda solo en los grandes despachos y en las áreas económicas o de infraestructuras. Vemos cómo el Estado intenta aplicar el mismo tipo de control a nivel micro, en sectores muy distintos. Efectivamente. Hay dos nombramientos más que, aunque parecen menores, completan muy bien el cuadro. Uno es en el Ministerio de Alimentación. Se designa a Héctor Ignacio González Flores como auditor interno de la Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios, CUSPAL. Un auditor interno, es decir, un puesto de control. No es alguien que produce, sino alguien que vigila cómo se usan los recursos dentro de una de las corporaciones de alimentos más grandes del Estado. Exacto. Mientras en otros ministerios se delega la acción, aquí se refuerza la supervisión. Es la otra cara de la moneda de la delegación masiva que veíamos en salud o transporte. Si vas a dar mucho poder, también necesitas ojos dentro que vigilen de cerca. Sugiere un enfoque en la supervisión interna de los recursos, quizá para prevenir la corrupción o la ineficiencia. Y el último nombramiento nos lleva a un ámbito completamente diferente, el social y territorial. Sí, en el Ministerio para los Pueblos Indígenas se nombra a Yurima del Carmen Rebolledo Torres como directora general del Territorio Comunal Indígena de los Valles, Sabanas y Tepuyes. Aquí el enfoque es distinto. No es un cargo administrativo o de control financiero a nivel nacional. Es una designación para ejecutar políticas sociales directamente sobre un territorio y una población muy concretos. Es el Estado intentando llegar al último rincón, gestionando no solo ministerios, sino también territorios específicos con sus propias particularidades culturales y sociales. Precisamente, nos muestra la amplitud del aparato estatal. Va desde el nombramiento del director del aeropuerto más importante del país hasta la directora de un territorio comunal indígena. La lógica de control y gestión se aplica a todas las escalas. Entonces, si unimos todas las piezas, a ver qué panorama obtenemos. La foto que nos queda es la de una administración con esas dos caras que decíamos al principio. Por un lado, una obsesión por la agilidad, por la eficiencia, que lleva a concentrar un poder inmenso en figuras clave, a veces fusionando al que ejecuta con el que supervisa. Y por otro lado, una maquinaria burocrática que se expande para controlarlo todo, desde la logística militar y los presupuestos ministeriales hasta la auditoría interna de una empresa de alimentos o la gestión de un territorio indígena. Es un sistema que busca ser rápido en la toma de decisiones arriba, pero exhaustivo en la ejecución y el control abajo. Pero hay un detalle final. Todos estos actos, nombramientos, delegaciones y presupuestos dependen de una sola cosa para tener validez legal: su publicación en la Gaceta Oficial. Lo curioso es que la propia Gaceta, al final de sus páginas, nos habla de su propia importancia. Así es. Menciona la Ley de Publicaciones Oficiales y explica algo que es la piedra angular de cualquier Estado de Derecho, que la publicación en la Gaceta le otorga carácter público y con fuerza de documento público. Un acto del Estado no existe, no es oficial, hasta que no aparece impreso aquí. Y especifica algo interesante para el siglo XXI, que hay un sistema mixto. Existe una versión digital y otra física en papel, y que ambas tienen exactamente la misma validez. Es la base de la seguridad jurídica. Sin esa publicación, todo lo que hemos discutido sería papel mojado. El nombramiento del director del aeropuerto no sería válido, la directora de Recursos Humanos de Salud no podría firmar un solo contrato y el presupuesto de Industrias no se podría ejecutar. Todo pende de este acto final de publicación. Lo que nos deja una pregunta en el aire: si la publicación en este documento es el pilar que sostiene todo el edificio del Estado, desde el acto más grande al más pequeño. ¿Qué implicaciones tiene la forma en que la ciudadanía accede a esta información? ¿Cómo se asegura que el sistema, ya sea físico o digital, sea infalible, incorruptible y universalmente accesible para que ese principio de publicidad de los actos de gobierno se cumpla de verdad y no sea solo una declaración de intenciones?